En psicología, la investigación está diseñada para determinar si los fenómenos son consecuencia de eventos aleatorios o de manipulaciones experimentales, como la modificación de conducta. Los modelos de probabilidad proveen de posibles hipótesis o resultados a las investigaciones por medio de un control de predicción, lo que ayuda a determinar qué tan efectivo es un tratamiento terapéutico. Modelos de probabilidad permiten medir la información que se tiene de los fenómenos aleatorios. Por medio de la generalización de los datos, se puede inferir un comportamiento, acción o situación, por ejemplo, en una intervención terapéutica para la modificación de trastornos alimenticios o en programas de intervención para la disminución de conductas de consumo de alcohol y tabaco. La probabilidad puede ser a priori o a posteriori. La primera se refiere a la probabilidad de ocurrencia esperada de un evento, mientras que la segunda se refiere a la frecuencia real del evento. La comparación de las distribuciones de probabilidad ayuda a comprobar si los resultados son consecuencia de factores aleatorios. Para entender la distribución probabilística de una variable aleatoria, primero debemos comprender que ésta se define en términos de función y espacio muestral. La función es el conjunto de pares ordenados en donde no se repite el primer elemento. El espacio muestral son todos los resultados posibles que tiene. La variable aleatoria es entonces la función en donde todos sus primeros elementos son puntos del espacio muestral. Las distribuciones de probabilidad aleatoria son los modelos obtenidos a partir de la frecuencia relativa asociada a cada resultado posible de una variable en una cierta población y se representan por medio de expresiones matemáticas, gráficas o tablas. La distribución binomial está formada por todas las probabilidades a priori. Es el tipo de distribución que se aplica con mayor frecuencia en las investigaciones psicológicas. En esta distribución, la variable aleatoria discreta es la que solo toma valores que corresponden a números reales. El proceso de Bernoulli implica que cada ensayo guía dos resultados que se excluyan de manera mutua. Uno es el éxito y el otro es el fracaso. Implica también la permanencia constante de la probabilidad de los dos resultados para cada número de ensayo. Estos ensayos deben ser independientes, es decir, que el evento A no debe afectar la ocurrencia del evento B. Ejemplo de distribución binomial. Nos pide saber cuál es la probabilidad de que haya 25 pacientes con depresión en una muestra de 100. Lo primero es poder identificar cada elemento de la fórmula de la distribución binomial, en donde el éxito es encontrar los pacientes con depresión. Esa es la definición de nuestra variable, representada con X. La fórmula para esta distribución es esta, en donde la P representa la probabilidad, la N el número de ensayos, la R el valor de la variable y la Q el fracaso. Si representamos los valores de la fórmula, quedaría de esta manera. Esta fórmula se puede resolver en Excel. Encontrando la función de distribución binomial, nos va a pedir los valores que hemos identificado antes y nos arroja el resultado. Entonces, la probabilidad de distribución binomial para este ejemplo es de 0.99. La distribución normal es el modelo que se usa para la representación de datos de cualquier variable continua. Tanto Silva, 1992, como Rodrigo y Molina, 2010, explican que este tipo de distribución en su representación gráfica tiene semejanzas con la forma de una campana, que es llamada curva normal. Las investigaciones otorgan los datos base para poderlos contrastar con los que resulten de una intervención. Las características distintivas de este tipo de distribución son la unimodalidad, en donde solo existe una moda, es decir, que no hay más de una puntuación frecuente. La simétrica, que situándose en el eje de la simetría sobre el valor de la mediana moda, de la distribución de la variable, o bien, si se partiera a la mitad, ambos lados serían idénticos. Es mesocúrtica, lo que significa que la curva no es ni muy aplanada o muy puntiaguda. Es asintótica, ya que los dos extremos de la curva jamás tocan el eje de la X, lo que permite que siempre exista la posibilidad de obtener un valor más alto o más bajo. La media, la mediana y la moda poseen los mismos valores que se encuentran en el centro de la curva. Esto hace corresponder los valores de la probabilidad altos para los valores centrales de la variable. Cabe resaltar que Rodrigo y Molina, 2010, mencionan que la importancia de esta distribución reside en el hecho de que diversas variables, como los caracteres fisiológicos y morfológicos de los individuos, es decir, la altura, el peso o la longevidad,
Los atributos sociológicos, psicológicos y en general las variables que vienen determinados por muchos factores se distribuyen según el modelo de la curva normal. Ahora, como ejemplo tenemos, el problema nos pide indicar qué porcentaje tiene inteligencia débil con 70 aciertos o qué cantidad de aciertos se requiere para estar por encima de la media. La fórmula es la siguiente y el resultado se representaría con la siguiente gráfica. Para comprender qué es la contrastación de hipótesis, debemos saber antes que nada qué es una hipótesis. Hernández, Fernández y Baptista, 1997, definen a la hipótesis como una explicación tentativa a determinado fenómeno formulada como proposición. Ahora bien, dentro de una investigación existe una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula hace referencia a la hipótesis que el investigador trata de rechazar o refutar y representa aquello que estadísticamente podría esperarse de manera normal respecto de un determinado parámetro poblacional. En otras palabras, la hipótesis nula es una hipótesis que se desprende de un determinado modelo teórico. Por otro lado, la hipótesis alterna representa aquello que el investigador piensa que es realmente la causa del fenómeno en estudio y de lo cual cree que podría obtener evidencia mediante los resultados de la investigación. Esto implicaría que exista una diferencia significativa entre la hipótesis nula o lo normalmente esperado y los datos empíricos recabados durante el estudio, es decir, los resultados. Ahora, lo que el investigador puede obtener mediante los resultados de su estudio es la probabilidad de que en la realidad ocurra lo que él mismo plantea en la hipótesis alterna y no lo esperado o la hipótesis nula. De esta manera, el nivel de significancia representa un límite máximo de error preestablecido que delimitará si es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna como verdadera. Por lo que, si la probabilidad de error es menor al nivel de significancia, podremos refutar la hipótesis nula y tomar como verdadera la hipótesis del investigador. Pero si la probabilidad de error es mayor al nivel de significancia, entonces no podremos rechazar la hipótesis nula, lo que no implica que la debamos aceptar, sino únicamente que no la podemos rechazar. En la investigación científica, el nivel de significancia estándar o aceptado es de 0.05. Es decir, que exista un máximo de 5% de probabilidad de error. Por ello, es posible decir que entre menor sea el nivel de significancia, menor será la probabilidad de error dentro de la contrastación de las hipótesis. Finalmente, y conforme lo anterior, podemos afirmar que la contrastación de hipótesis consiste en el cálculo de la probabilidad de que en la realidad ocurra lo postulado por la hipótesis nula o lo propuesto por la hipótesis alterna o hipótesis del investigador. Veamos ahora la relación que existe entre el nivel de significancia y el azar. Para esto es necesario saber que para calcular el nivel de significancia de una serie de datos empíricos o, mejor dicho, de la probabilidad a posteriori, es necesario corroborar cuán distintos son dichos datos de aquellos que se obtienen de la probabilidad a priori, es decir, de aquella probabilidad que se desprende completamente del azar, ya que si la diferencia entre ambos es considerablemente amplia, esto sugerirá que la causa de tal variación se debe a algún factor o variable en particular y no al mero azar. La real importancia de esta relación para la psicología recae en el hecho de que mediante este procedimiento es posible constatar estadísticamente si, por ejemplo, los cambios conductuales de un paciente se pueden atribuir directamente al tratamiento que ha recibido o si puede deberse a cualquier otro factor que pudiera estarlo afectando. En otros términos, este cotejo entre la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori permite conocer en qué medida se puede suponer que es la variable independiente la que produce los cambios en la variable dependiente y no una variable extraña. De esta manera, podemos observar que el nivel de significancia está basado en la diferencia que puede mostrar la frecuencia real de un hecho con respecto a una frecuencia teórica totalmente aleatoria, es decir, el azar. Para concluir, es importante poder ejemplificar y diferenciar las variables aleatorias discretas de las variables aleatorias continuas en psicología, donde la variable aleatoria continua hace referencia a cualquier valor numérico de un intervalo determinado, la cual no es numerable y son el resultado de medir, por lo cual depende del instrumento de medición. Como ejemplo tenemos el peso de una persona, el índice de masa corporal, el coeficiente intelectual, horas de sueño por día, número de cigarros fumados,
frecuencia en el uso de drogas por semana, número de horas diarias que pasa un niño frente al televisor durante una semana o temperatura en grados de centígrados que presenta un individuo a lo largo de un día. Por otro lado, la variable aleatoria discreta son los valores numéricos enteros dentro de un intervalo. Son numerables y suelen estar asociadas a experimentos en los cuales se puede medir el número de veces que sucede algo. Por ejemplo, el número de pacientes con depresión en un hospital, casos de trastorno alimenticios en alumnos de universidades privadas, número de conductas de levantarse de los asientos sin permiso de un niño durante un día de clases o el número de días a la semana en que un individuo realiza al menos 30 minutos de actividad física.